Paulson Training Programs Inc. presenta partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Variación en las dimensiones, parte 1. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, variación en las dimensiones, parte 1, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Una de las ventajas de la fabricación de partes por moldeo por inyección es que ciertos rasgos como paredes, nervaduras, protuberancias y agujeros pueden fabricarse en una operación. Las dimensiones entre los diferentes rasgos y la dimensión total de la pieza a menudo determinan si la parte se puede usar. Para cualquier cavidad, las dimensiones finales de la parte moldeada dependerán de el tipo de plástico, incluyendo los aditivos, el encogimiento o índice de encogimiento que el diseñador use en sus cálculos y las condiciones de moldeo empleadas por el moldeador. Cuando el moldeador recibe la orden de moldeo, las cavidades y el plástico ya han sido especificados. Así que el único recurso que el moldeador tiene para cambiar las dimensiones de la parte es cambiar las condiciones de moldeo. Pregunta: de los 3 factores que afectan las dimensiones de la parte, ¿cuál es el único que el moldeador puede controlar? A. El tipo de plástico. B. El encogimiento total. C. Las condiciones de moldeo. Correcto. Pregunta: el índice de encogimiento se usa para calcular A. La cantidad de encogimiento de las cavidades durante el tratamiento térmico. B. La diferencia entre las dimensiones de la cavidad y las de la parte moldeada. C. El cambio de volumen del plástico al enfriarse. Correcto. Para cualquier combinación de molde y plástico, las dimensiones de la parte cambian cuando el encogimiento del plástico cambia. El encogimiento puede variar en diferentes direcciones y regiones de la parte, si alguna de las condiciones de moldeo cambian. Definiremos 4 categorías de problemas de moldeo por cambios en las dimensiones. 1. El encogimiento total no es el correcto. Las partes son o muy grandes o muy pequeñas en todas sus dimensiones. 2. Las partes están fuera de especificación en la longitud o en la anchura. Esto también puede incluir el espesor si esa es una dimensión crítica. 3. Variación dimensional entre rasgos de la parte. Las dimensiones entre protuberancias, agujeros o lugares de sellado a presión pueden variar. 4. Variación de las dimensiones entre diferentes cavidades en moldes de cavidades múltiples. Así que un molde capaz de producir partes dentro de las especificaciones puede en algún momento presentar varios tipos de problemas dimensionales por variación del encogimiento del plástico. Pregunta: en un molde de 8 cavidades, las piezas de las cavidades 5 y 6 no cumplen las especificaciones de dimensión. El problema es que A. El encogimiento total de todas las piezas es demasiado o muy poco. B. Hay diferencia entre la longitud y la anchura de todas las piezas. C. Hay variaciones dimensionales entre rasgos de las partes. D. Hay variación en las dimensiones de cavidad a cavidad. Correcto.
La razón básica por la que el encogimiento de una parte plástica puede variar es que hay esfuerzos internos creados por el proceso de moldeo. Hay dos tipos básicos de esfuerzos internos: esfuerzos de orientación molecular dentro de cada molécula y esfuerzos entre las diferentes moléculas. Pregunta: el encogimiento de las partes plásticas es causado por A. Esfuerzos dentro de las moléculas. B. Esfuerzos entre las moléculas. C. Ambos tipos de esfuerzos. Correcto. Veremos primero cómo la orientación molecular afecta al encogimiento. Cuando el plástico llena la cavidad, el flujo hace que las moléculas del polímero cercanas a la pared se alineen u orienten en la dirección de flujo. Después que la cavidad se llena, el enfriamiento del material atrapa la orientación dentro del plástico. Las moléculas orientadas se endurecen o inmovilizan estiradas. Ellas quisieran relajarse, pero no lo pueden hacer. Así que la orientación produce esfuerzos de asentamiento. Pregunta: la orientación molecular se desarrolla debido al flujo. La orientación queda atrapada en la parte por A. El llenado rápido. B. La presión de la cavidad. C. El enfriamiento de la parte. D. El tiempo que el molde está cerrado. Correcto. Dentro de las partes moldeadas, las regiones que tienen moléculas orientadas presentan un valor de encogimiento diferente y se encogen a diferente tasa que las regiones no orientadas. Esto causa diferencias de encogimiento en la pieza. Nosotros podemos cambiar el encogimiento causado por la orientación controlando la tasa de llenado y la tasa de enfriamiento del plástico. Pregunta: las dos condiciones del procesamiento del plástico que tienen mayor efecto sobre el grado de orientación molecular retenida en una parte moldeada son A. La temperatura del fundido y la tasa de llenado. B. La presión de la cavidad y la tasa de enfriamiento. C. La tasa de llenado y la tasa de enfriamiento. Correcto. Además del encogimiento causado por los esfuerzos de orientación molecular, las partes también se encogen debido a esfuerzos entre las moléculas. Estos últimos son de hecho la mayor causa del encogimiento de la parte. El encogimiento por esfuerzos internos entre las moléculas es causado cuando las moléculas se endurecen en un punto que deja a las moléculas o muy cerca o muy lejos unas de las otras. Esto sucede porque hay cambios de temperatura y presión que afectan la distancia entre las moléculas durante el proceso de moldeo. Pregunta: ¿verdadero o falso? Las moléculas que se endurecen o muy cerca o muy lejos de las otras producen esfuerzos internos entre ellas. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Si las moléculas se endurecen con esfuerzos entre ellas, la parte moldeada no se puede encoger. Correcto. Cuando el plástico se calienta,
El espacio entre las moléculas aumenta. El plástico se expande. Durante el llenado del molde, este plástico expandido entra al molde. La presión de empaquetamiento comprime el material y hace que las moléculas se acerquen. Pregunta. Cuando el plástico se calienta, A. Las moléculas se agrandan. B. El espacio entre las moléculas aumenta. C. Las moléculas se encogen. D. El espacio entre las moléculas disminuye. Correcto. Pregunta. Cuando la presión del plástico en la cavidad aumenta, A. Las moléculas se agrandan. B. El espacio entre las moléculas aumenta. C. Las moléculas se encogen. D. El espacio entre las moléculas disminuye. Correcto. Durante el enfriamiento, las moléculas del exterior son las primeras en enfriarse, endurecerse bajo alta presión. Estas moléculas quedan más cerca de su posición normal, quedan en estado de compresión y tratarán de empujarse para alejarse. Las moléculas del interior se enfrían distantes, más de lo normal, y quedan en estado de tensión. Se jalarán para tratar de acercarse. La fuerza total interior de tensión, tratando de acercar las moléculas, es mayor que la fuerza de compresión de la capa exterior, por lo que la parte se encoge. Pregunta. La razón primaria por la que las partes moldeadas se encogen es el esfuerzo entre las moléculas. El esfuerzo que causa el encogimiento es A. El esfuerzo de compresión en la región exterior de la parte. B. El esfuerzo de tensión en el interior de la parte. C. El esfuerzo de tensión en la región exterior de la parte. D. El esfuerzo de compresión en el interior de la parte. Correcto. Si el plástico es cristalino o semicristalino, durante el enfriamiento se formarán cristales. La cantidad de regiones cristalinas formadas afectará el encogimiento total de la parte. Enfriamiento rápido reduce la cantidad de estructuras cristalinas. Menos cristalinidad produce menos encogimiento. Enfriamiento lento permite más crecimiento de los cristales. Mayor cristalinidad produce más encogimiento. Nota. Aquí se indican plásticos cristalinos más comunes. Pregunta. Aquí se muestran dos partes moldeadas de nylon, un plástico cristalino. Las condiciones de moldeo fueron idénticas para ambas, excepto que la parte A se moldeó usando una menor temperatura en el molde. ¿Cuál parte se encogió más? ¿La A o la B? Correcto. Ahora discutiremos cómo los esfuerzos dentro de las moléculas, los esfuerzos entre las moléculas y la cristalinidad afectan los 4 problemas dimensionales. Uno de los problemas comunes dimensionales que ocurre durante un moldeo es que la dimensión total de la parte cambia. Las partes se salen de las especificaciones dimensionales saliendo o muy grandes o muy pequeñas. La causa es que el encogimiento ha cambiado.
Cuando durante una moldeada el encogimiento cambia, hay tres causas posibles. Una, que la cantidad de plástico empaquetado en el molde ha cambiado. 2, que la cavidad se está distorsionando. O 3, si el material es cristalino, que la cristalinidad pudo haber cambiado. Pregunta. Un moldeador baja la temperatura del fundido en una parte que está moldeando con ABS. La dimensión total de la parte es ahora menor. La reducción de tamaño de la parte probablemente es debida a A. Menor cantidad de plástico empaquetado en el molde. B. Distorsión de la cavidad. C. Disminución en la cristalinidad del plástico. La menor temperatura del fundido produce menor presión en la cavidad porque la mayor viscosidad del plástico reduce el empaquetado. Menos recalque resulta en más encogimiento del plástico, es decir, partes más pequeñas. La disminución en la presión de empaquetado en la cavidad no causará distorsión del metal de la cavidad. El ABS es un plástico no cristalino, por lo que en este caso el cambio en la cristalinidad no es un factor en juego. Analizaremos el problema de cambios en las dimensiones en el caso en que las partes son o muy grandes o muy pequeñas, usando el diagrama de causa y de efecto. Primero, ¿cómo se puede cambiar la cantidad de plástico que entra al molde? La presión en la cavidad comprime el plástico. El cambio en presión cambia la cantidad de plástico empacado en cada cavidad. Si se eleva la presión, se comprime más plástico en cada cavidad. Esto reduce el encogimiento en todas las dimensiones. Menor presión produce más encogimiento. Usando los controles de la inyectora, al aumentar la presión, reducimos el encogimiento total. Si las presiones se reducen, el encogimiento aumenta. Pregunta. ¿Por qué se aumenta toda la dimensión de la pieza al aumentar la presión? A. Porque la tasa de inyección aumenta. B. Porque la tasa de enfriamiento aumenta. C. Porque la presión de la cavidad aumenta. D. Porque la temperatura del fundido disminuye. Correcto. La tasa de flujo del plástico puede también, en forma indirecta, afectar la cantidad de plástico que se empaca en el molde. El llenado rápido reduce la viscosidad del plástico. Esto hace que el plástico se empaquete más fácilmente. Más empaquetamiento resulta en menor encogimiento. Así que el aumento en la tasa de llenado de la máquina de moldeo puede reducir el encogimiento de la parte. El encogimiento total depende del tipo de plástico y del cambio en la tasa de llenado. Nota. Al aumentar la tasa de llenado se reduce la viscosidad del plástico. Esto aumenta el nivel de recalque en la cavidad, reduciendo el encogimiento. Las partes serán más grandes. Una reducción en la tasa de llenado tiene el efecto opuesto. Pero la tasa de llenado también afecta la orientación molecular. Este efecto sobre las dimensiones de la parte se describe en Variación en las dimensiones, parte 2. Pregunta. Si un cambio en la tasa de llenado afecta la dimensión total de una parte moldeada, es porque se ve afectada, y en el espacio en blanco, A. La temperatura del fundido. B. El grado de empaquetado o recalque. C. La orientación molecular.
D. El enfriamiento de la parte. Correcto. La temperatura del fundido afecta la cantidad de material en el molde. Cambiemos la temperatura del fundido cambiando ya sea la temperatura del barril o la presión de recarga. Si se aumenta cualquiera de estos dos factores, se aumentará la temperatura del fundido y el plástico se expanderá. Esto a su vez reducirá la cantidad de plástico que se empaqueta en el molde a una presión determinada. Esto causa mayor encogimiento. Pero a la vez, la mayor temperatura reduce la viscosidad, por lo que la presión en la cavidad aumentará. Esta mayor presión aumentará el empaquetado y reducirá el encogimiento. Así que estos efectos se oponen el uno al otro. Un cambio en la temperatura del fundido puede o aumentar o disminuir el encogimiento de la parte, dependiendo de cuál efecto: expansión debido a la temperatura o la compresión debido a la presión sea más importante para un plástico y un molde en particular. Pregunta: si un moldeador aumenta la temperatura del fundido y la presión de la cavidad permanece constante, el encogimiento total será A mayor, B menor, C no se puede predecir. Correcto. Pregunta: un moldeador aumenta la presión de inyección. La temperatura del fundido permanece constante. El encogimiento total de la parte será A mayor, B menor, C no se puede predecir. Correcto. Pregunta: si un moldeador aumenta la temperatura del fundido, la reducción en la viscosidad producida resultará en un aumento en la presión de la cavidad. El encogimiento total de la parte será A mayor, B menor, C no se puede predecir. Un aumento en la temperatura del fundido puede aumentar o disminuir las dimensiones de la pieza. Para la mayoría de plásticos, la menor viscosidad obtenida por el aumento de temperatura aumenta las dimensiones de la parte debido al mayor empaquetamiento. Los plásticos cristalinos pueden ser una excepción. Esto porque la viscosidad de los plásticos cristalinos no se ve tan afectada por los cambios en la temperatura del fundido. La tasa de enfriamiento también afecta el encogimiento de la parte. Enfriamiento más rápido tiende a atrapar más esfuerzos internos, por lo que hay menor encogimiento inicial, pero más encogimiento post-expulsión. Una temperatura más baja en el molde casi siempre resulta en menor encogimiento total. Una excepción es con partes de paredes delgadas. Una temperatura más baja en el molde aumentará la pérdida de presión y esto puede reducir el empaquetamiento tanto que el encogimiento total aumente. Pregunta: un moldeador quiere aumentar el encogimiento total de una parte moldeada. El moldeador debe, y en el espacio en blanco, la temperatura del molde. A, aumentar. B, reducir. C, no cambiar. Correcto.
Pregunta. Al moldear partes de paredes delgadas, ¿cómo puede una temperatura más baja en el molde aumentar el encogimiento? A. Porque la presión en la cavidad disminuye. B. Porque el tiempo de enfriamiento disminuye. C. Porque el tiempo de llenado se acorta. D. Por todo lo dicho arriba. Correcto. La fuerza de cierre también puede ser una variable que afecte el encogimiento total de una parte. La fuerza de cierre puede hacer que el molde se comprima ligeramente y en algunos moldes cause deflexión. En este ejemplo, mostramos una deflexión de 0,25 milímetros. La fuerza de empaquetado puede contrarrestar algo o toda la deflexión, pero durante la fase de enfriamiento del ciclo, la deflexión retorna. Esto hace que el encogimiento sea mayor en el espesor y menor en la longitud o anchura de la parte. Este tipo de encogimiento ocurre en cavidades en las que el área proyectada es muy grande. Si la cavidad se distorsiona, un aumento en la fuerza de cierre aumentará el encogimiento en el espesor y lo reducirá en la longitud y la anchura. Pregunta. La cavidad para este disco moldeado se puede flexionar o comprimir debido a la fuerza de cierre. Si aumentamos la fuerza de cierre, el diámetro de la parte A aumentará, B disminuirá, C no cambiará. La deflexión de la cavidad o compresión hará que el encogimiento sea mayor en la dirección del espesor y menor en la dirección diametral. Por lo tanto, el espesor disminuirá a mayor presión de cierre y el diámetro crecerá. Al usar una máquina inyectora con cierre acodado, la fuerza de cierre cambiará si la temperatura del molde cambia. ¿Por qué? Porque el grosor del molde se expande o encoge cuando su temperatura cambia. Pregunta. En esta inyectora con mecanismo de cierre acodado, se aumentó la temperatura del molde. Esto llena el espacio en blanco, la fuerza de cierre. A aumentará, B disminuirá, C no cambiará. En una inyectora acodada, un aumento en la temperatura del molde expande ligeramente el mismo. Esto aumenta la distancia que las barras de fuerza deben estirarse, lo cual aumenta la fuerza de cierre. En una inyectora con cierre hidráulico, la fuerza de cierre está controlada por la presión del aceite en el cilindro de cierre. Cambios en la temperatura del molde no afectarán la fuerza de cierre. Otro control de la inyectora que puede afectar el encogimiento de la parte es el tiempo que el molde permanece cerrado, el tiempo que la parte dura enfriándose en el molde. Cuando el plástico se está enfriando, usualmente está metido rígidamente en una cavidad. La forma de la mayoría de partes no permite encogimiento significativo a lo largo o ancho del molde, por lo que se crean esfuerzos internos en la parte porque el plástico trata de encogerse, pero no puede. Cuando el molde abre, algunos de los esfuerzos internos en el plástico se relajan y la parte se encoge. Pregunta. Cuando el plástico se va enfriando en la cavidad, el esfuerzo entre las moléculas A aumenta, B disminuye, C no varía. Correcto.
El molde actúa como un patrón de enfriamiento. Al plástico se le impide el encogimiento en el molde cerrado. Algunas de las moléculas con esfuerzos muy altos se relajan muy lentamente para reducir el esfuerzo. ¿Qué pasa si alargamos el tiempo que el molde permanece cerrado? Obtendremos un nuevo gráfico de encogimiento. El mayor tiempo de molde cerrado reduce el encogimiento de la parte. Así pues, el aumento del tiempo en el molde reduce el encogimiento. Menor tiempo en el molde lo aumenta. Pero hay un límite para este efecto. Si se aumenta el tiempo más allá del tiempo requerido para enfriar totalmente la parte, no se obtendrá ningún beneficio adicional sobre el encogimiento. Pregunta. Mayor tiempo de molde cerrado tiende a, y en el espacio en blanco, todas las dimensiones de la parte. A, aumentar. B, disminuir. C, no afecta. Correcto. Un gráfico de los esfuerzos dentro de la parte se verá así. Con el molde cerrado y la parte enfriándose, los esfuerzos internos aumentan. Luego el molde abre. Los esfuerzos se eliminan rápidamente al principio y luego continúan disminuyendo lentamente. El encogimiento hace lo mismo. Aumenta rápidamente al comienzo y luego lentamente con el pasar del tiempo. El tiempo total para que el encogimiento sea insignificante depende del grado de esfuerzos y de la rigidez del plástico. El tiempo puede ser minutos, horas o aún días. Pregunta. En este gráfico de encogimiento versus tiempo, ¿cuánto será el encogimiento en los primeros 10 minutos después de la apertura del molde? Correcto. El encogimiento total de una parte se ve afectado por estas condiciones: la presión en la cavidad, la tasa de flujo, la temperatura del fundido, la tasa de enfriamiento, la fuerza de cierre y el tiempo de molde cerrado. El moldeador puede ajustar las dimensiones en un rango típico de 0,4 a 0,8% por ajuste de los controles. El máximo ajuste depende principalmente del tipo de plástico que se esté moldeando. Nota. Para los plásticos amorfos, el moldeador puede ajustar las dimensiones en un rango típico de 4 milésimas de pulgada por pulgada. Con un plástico cristalino, las dimensiones se pueden ajustar aproximadamente el doble. El diseñador del molde y de la parte pueden afectar el encogimiento de la pieza. Ellos hacen 3 decisiones importantes que afectan el tamaño de la parte. La primera decisión es escoger el índice correcto de encogimiento para la parte que diseñan. El valor usado al diseñar el molde debe ser lo suficientemente preciso que permita al moldeador cumplir las especificaciones dimensionales de la parte por ajustes en la inyectora y en el molde. Un error que el diseñador del molde a menudo comete es cuando calcula el índice de encogimiento para partes muy delgadas. Las partes delgadas se encogen menos que las partes gruesas porque las delgadas requieren altas presiones y a estas presiones el plástico se encoge menos. Pregunta. Las partes de paredes delgadas típicamente se encogen menos que las gruesas porque A. El tiempo de enfriamiento es menor. B. La tasa de llenado es más alta. C.
requieren mayor presión para llenar y empaquetar el molde. D. Se usan temperaturas del fundido más elevadas. Correcto. Otra decisión de diseño que afecta las dimensiones totales de la parte es el tamaño de la corona o entrada. Las coronas más grandes se demoran más en sellarse, lo que permite más recalque. Esto reduce el encogimiento de la pieza. Las coronas pequeñas presentan el efecto opuesto. Se sellan rápidamente, por lo que el tiempo de recalque es menor. Si después que el molde está construido, usted encuentra que la parte se encoge demasiado y usted no puede reducir el encogimiento por cambio en las condiciones de moldeo, usted puede reducirlo aumentando el tamaño de la corona. El diseño del enfriamiento del molde es la tercera decisión importante de diseño. El trazado del enfriamiento le debe permitir al moldeador controlar la temperatura del molde en todas las áreas donde se le deba quitar calor al plástico. Pregunta. Suponga que las partes mostradas arriba son idénticas y alcanzaron la misma presión pico. ¿Cuál corona resultará en partes más grandes? A. La corona A. B. La corona B. C. Las partes serán del mismo tamaño. Correcto. El tipo de plástico también afecta el encogimiento. Hay dos categorías de estructuras moleculares para termoplásticos: cristalino y amorfo. El rango de encogimiento de plásticos del tipo cristalino al enfriarse está entre 1,2 a 2,5%. El rango para plásticos amorfos es de entre 0,4 a 1%. Si se añade un material de refuerzo tal como fibras, el encogimiento se reduce hasta 1/3 del valor sin refuerzo. Pregunta. Una parte que se está moldeando se encoge 0,020 pulgada por pulgada. ¿Es el plástico de la parte amorfo o cristalino? A. Amorfo. B. Cristalino. Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? La presencia de fibras de refuerzo en una parte moldeada afecta el encogimiento. Correcto. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, variación en las dimensiones, parte 1.